Familia, el Real Madrid se ha reforzado mucho en el juego interior, pero claro, hay mucha gente que no sabe quiénes son los nuevos fichajes, quién es Olivier Sarr, quién es Damian Jones, y además de analizarlo en el canal, que tenéis análisis ya subidos, os contamos con Nacho qué pueden aportar al conjunto blanco y si nos cuadran en los esquemas de Pedro Martínez. Vamos a ello. Pues Nacho, buenas tardes. Muy buenas, Víctor. Aquí con el calor de Madrid, pero bien. Estamos bien. Estamos sufriendo, ¿eh? Eso Estamos sí, sufriendo. estamos sufriendo un poco, la verdad. Que hace un calor aquí terrible. Encima yo en mi habitación ya te he dicho que mi ventana da un patio. Entonces la tengo que cerrar sí o sí porque como me ponga aquí La a tengo cerrada gritar... también. Como me ponga a gritar Damian Jones, igual viene la Policía Nacional. No puedo dejar la Sí. ventana abierta. Si nos cae una gota de sudor en pleno vídeo, ya sabéis por qué es. Efectivamente. Bueno, Nacho, venimos a hablar del juego interior. Bueno, del juego interior no, de los pivots del Real Madrid. Tavares, Damian Jones y Olivier Sarr. Dos de ellos, nuevos fichajes de esta temporada, que ahora los comentaremos. Ya he dicho antes que la gente tiene un análisis en el canal, por si queréis verlo. Pero hoy venimos a contar un poco quiénes son, un poquito de resumen y cómo pueden encajar en el esquema de Pedro Martínez. Fichajes muy interesantes que comentaremos ahora. Pero antes, recordad a la gente que se suscriba al canal, ¿vale? Dejad vuestro like, dejad vuestra suscripción, que nos ayuda un montón y es gratis. Nacho, vamos a empezar hablando de Tavares. Creo que quien no conozca a Tavares a día 26 de agosto creo que se subirá esto. Igual tiene, no sé, tiene que salir de una cueva. Eddie Tavares, 35 años, ya viene de pasar una lesión esta última temporada, imagino que todo el mundo lo sabe. Una lesión de rodilla que le dejó fuera desde aquellos primeros 3 minutos contra Hapoel, creo que fueron cuando se lesionó Tavares. Y luego ya se quedó fuera el resto de la temporada. Y un jugador que ya tiene una edad, ¿vale? No sabemos cómo va a volver de la lesión, ojalá que vuelva bien. Pero Nacho, un jugador que aún así probablemente siga siendo el pívot más dominante de Europa, ¿no? Sí, a ver, para mí que siga jugando al baloncesto Tavares me parece un milagro. Eso ya para empezar, ¿eh? Con el físico que tiene, a mí me encajaba perfectamente que Tavares a los 31 su cuerpo hubiese dicho basta. Entonces, que a estas alturas estemos hablando de que Tavares con 35 años, pues es que el juego interior pasa prácticamente por sus manos, pese a los nuevos fichajes. Es decir, como vuelva Tavares, va a ser importantísimo para el club blanco. ¿Por qué? Pues porque a un Tavares que no está a un 70% casi sigue siendo el pívot más dominante de toda Europa. Y Sí. se ha demostrado. Se ha demostrado. ¿Qué ocurre? Viene una lesión grave, la verdad, es una lesión importante y sobre todo para el físico de Tavares, lo vuelvo a recalcar, le pasa a cualquier otro y oye, pues puede tener una mejor recuperación, pero sabemos que Tavares no es humano y ese físico ha aguantado miles de choques y muchas lesiones y aquí sigue. Entonces va a ser muy importante para el Real Madrid. Veremos cómo está en esta pretemporada. Pero también quizás Pedro Martínez tiene que ver qué rol va a tener Tavares. Obviamente va a ser el titular, si está bien. Pero a ver cuántos minutos. Porque a lo mejor no tiene que jugar esos 80 partidos para que te rinda bien y no se lesione. Quizás si le das 60 partidos y en esos 70 partidos en vez de jugar 25 minutos te juega 17, quizás ese puede ser un cambio de perspectiva teniendo detrás a Sarr y en esos 17 minutos te da un nivel pues de Tavares. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante el rol que le dé Pedro Martínez en cuanto a uso, a diferencia de los anteriores entrenadores que, claro, a ver, ¿quién se atreve a ponerle por debajo de 20 minutos a Tavares? Eso es. Bueno, ahora comentaremos lo que será su rol y cómo va a encajar en el esquema de Pedro, porque, bueno, ahora hablaremos de un ejercicio que se hizo muy viral estos últimos días en Twitter, esa trenza con Tavares sacando de fondo el pase a Campazo y el pase a Pradilla. Ahora lo comentaremos porque, claro, a Tavares le va a costar probablemente adaptarse a ese estilo de juego por lo que has dicho un poco tú, ¿no? Las condiciones físicas, la edad, le va costando más, pero veremos cómo lo encaja Pedro. Ahora comentaremos un poco sobre ello. Vamos a acabar con el breve resumen de los jugadores que están ahora mismo en la posición de 5, siguiendo por Olivier Sarr, ¿vale? Un jugador francés que viene de jugar últimamente NBA, sobre todo G-League, ha estado en la Liga de Desarrollo de allí de Estados Unidos. Y bueno, un 2'13", según algunas fuentes. Ya sabemos que la altura va cambiando en función de donde lo leas, no hay ninguna... 2'08, 2'10, hay en otros sitios que sí, se habla, así que... en la página de Madrid pone 2'10", creo.
O sea que vamos a tomar un 2-10. Un 2-10 muy largo, con envergadura, así estirado. Bueno, un perfil que no hemos visto nunca en el Madrid, ¿no? Un tipo de jugador que creo que nunca hemos visto en el Madrid. Un jugador que también es capaz de abrir la pista, tiene buen tiro de media distancia, también puede tirar de 3 de vez en cuando, con una muy buena capacidad de rebote y que sobre todo es intimidador, ¿no? En defensa, creo que esa envergadura y ese físico no hay muchos jugadores en Europa. De hecho, te diría que no hay ninguno en Europa, Nacho, con estas cualidades que piense yo ahora. Así, Así a además, priori no se me viene a la cabeza, la verdad. a mí tampoco. Tendría que ponerme a ver plantillas, ¿eh? Que igual ahora mismo se nos está olvidando alguien que es muy, Sí. muy top. Pero no lo creo, ya digo. Un jugador que dentro de unos meses puede ser que esté sustituyendo a Tavares en un rol titular. Veremos cómo, ya digo, cómo llega Tavares, cómo se desarrolla con Pedro. Pero Sar es un fichaje que si sale bien es un pívot para muchos años. Y ojo, no estemos ante el sustituto de Tavares para los próximos años. Entonces, ya digo, Nacho, no sé qué te parece este fichaje, pero a mí me flipa. A mí me parece un fichaje tremendo, un fichaje estratégico del Real Madrid, que ha encontrado ya la oportunidad. Necesitaba un pívot, ha visto a Sar y ha ido a por él. Es lo que le necesita el club blanco. Un pívot que pueda suplir a Tavares y que yo creo que tenga ya el rol de titular en muchos partidos, sobre todo en ACB, entiendo. 27 años, muy móvil, polivalente, con buena mano. Tiene tiro exterior, que oye, eso es un plus que no te lo da Tavares, pese a ese vídeo famoso. Y nada, a mí me parece un gran movimiento y que puede encajar muy bien con Pedro Martínez. Además, que tiene una capacidad reboteadora que te puede dar mucho en partidos apretados, con mucho físico. Es que tiene encuentros en la G-League con más de 15 rebotes. Es decir, es muy dominante en ese apartado y eso le va a venir muy bien. Sí, es que es un pivot que no tira mucho de 3, Nacho, pero que en su última temporada en Cleveland Sharks, en la G-League, equipo de la G-League de Cleveland, promedia un 52,4% desde el triple. O sea, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, Tavares tiene un 100% de acierto en ACB en su carrera en triples, porque los dos que ha tirado se ha metido, pero oye, que un 52,4% pues no está nada mal. Sobre todo que es un pivot que no es que tire muchísimo, pero obviamente tira más que Tavares, que ha tirado dos en toda su Sí, carrera, sí, ¿no? sí. Hay que recordar, Víctor, Sí, que tuvo una lesión de Aquiles en eso es. 2024. Eso es. Tuvo una lesión de Aquiles en 2024 que de hecho yo ahí le seguía más en ese punto. Y cuando ocurrió la lesión yo dije, cuidado porque es un físico igual muy grande, sobre todo muy largo, y quizás este tipo de lesiones les puede perjudicar su carrera. Pero bueno, hemos visto que esta última temporada ha estado bien y bueno, y ahora llega al Real Madrid en un nuevo reto que veremos cómo lo afronta, porque su hermano está en la NBA, recordemos, fue pick número 2 del draft. Eso es. Bueno, luego hablaremos un poco también de su rol, Nacho. Si queréis saber más sobre Sar, tenéis un análisis en el canal, también que hice el otro día, que le ha gustado mucho a la gente, así que lo tenéis por ahí. Y vamos con Damian Jones, perdón, reciente fichaje del Madrid también, que viene de jugar a BSN con Vaqueros de Bayamón, donde se ha llevado ese título de ahí de la Liga de Puerto Rico. Un jugador de 31 años que se desarrolló en la Universidad de Vanderbilt, luego fue drafteado por Golden State en 2016 y que ha ido pasando por diferentes equipos de la NBA sin asentarse ninguno como un jugador importante. Entonces, bueno, después se fue a jugar a China, donde obviamente sus estadísticas aumentaron. Llegó a promediar casi 18 puntos, con casi doble-doble, con 9 rebotes. Y luego ha estado en Puerto Rico, como digo, esta temporada, donde ha promediado 14 puntos y 5,6 rebotes. Un jugador que es menos móvil que Sar, puede correr bien la pista aún así, es buen intimidador, es un 208, 31 años, que puede jugar por encima del aro, pero que no le puedes pedir mucho en ataque. Tiene unas cualidades técnicas muy básicas, es un buen finalizador, juega bien el pick and roll, pero ya digo, no le puedes pedir mucho más. Te puede abrir mínimamente la pista. Este año con Vaqueros no ha tenido un mal porcentaje desde el triple, por lo menos lo que he visto en playoffs, ¿vale? En liga regular no lo he visto, que igual ha sido terrible. Pero eso, es el fichaje que más dudas me genera. Nacho, como tú sabes, yo he visto varios partidos de la Liga de Puerto Rico y con el paso de los partidos me han entrado más dudas. Por eso, por ese poco protagonismo en ataque,
pocos recursos de finalización, pocos... No sé, creo que le faltan cosas. Sin embargo, ya sabemos que el año pasado Nil Sako con Pedro lo hizo bastante bien. Y creo que puede ser pues un Nil Sako. Ese de Demian Jones puede ser el Nil Sako de Pedro Martínez esta temporada. No sé cómo ves tú este fichaje, Nacho. A ver, yo lo que comento, a mí me deja más dudas. Este fichaje es posiblemente el que más me deja. Mira que mucha gente habla de Jan Tunen después de la temporada, pero yo es que soy muy de Jan Tunen. A mí su temporada en París me gustó mucho. Bueno, en general todo el equipo, claro. Pero esa temporada me gustó mucho. Y yo de Damian Jones sé muy poquito. Sé de su paso por la NBA. Y lo que recuerdo de su paso por NBA, como ocurre con muchos otros jugadores. Es decir, sabemos que la NBA tiene unos huecos muy selectos y es muy difícil hacerse hueco. Tuvo un rol residual en todos los equipos. En absolutamente todos los equipos tuvo un rol con muy pocos minutos, con prácticamente nada de importancia. Y después, pues bueno, estos pasos por China En China la rompió, ya lo hemos visto con esos números, aunque ya sabemos lo que es la Liga China. Pero en Puerto Rico, pues oye, ha ganado un título, tú lo has visto más que yo al bueno de Damian Jones. Y bueno, para un tercer pívot, pues oye, no me parece tampoco un movimiento horrible, es decir, está bien, está bien. Yo creo que al final también el Madrid ha entrado más tarde en el mercado y eso también ha hecho que tengan menos nombres. Entonces yo creo que ahí también ha entrado la opción de Damian Jones, un jugador que tiene 31 años y que no se le puede pedir grandes cosas. Es decir, no se le puede pedir lo mismo que Sar, pero ya no solo por calidad y talento, sino por edad y por su trayectoria. Entonces, bueno, para tercer pivote está bien. Lo que ocurre es como haya alguna lesión y empieza a entrar mucho Damian Jones, a lo mejor ahí sí que puede haber más problemas. Pero de momento, en el rol en el que está de tercero, en esa rotación de pivot, no me parece mal. Claro, la duda obvia, Nacho, es el tema de la plaza de extracomunitario para un tercer pivot y un jugador Claro, que eso que no lo he no... comentado. Eso Claro. es, y un jugador que no se ha probado en Europa. Entonces eso es lo que me deja un poco más de dudas. Que luego, bueno, que luego seguramente lo haga bien. Que todo puede ser. Pero que a día de hoy no lo tengo tan claro. Esta Mira, incorporación. por ejemplo, Víctor Kenneth Fari, Ujú. el pívot que llegó al Panathinaikos, que yo sí que no tenía absolutamente nada de esperanzas en él. La gente que hablaba de él era, yo creo, más nostalgia por su paso Sí. en la NBA. Y oye, dio muy buenos minutos, sin tener nada de paso previo en Europa. Bueno, sí, tuvo en CSK, perdón, es verdad, tuvo ahí una etapa en CSK, pero no fue muy prolongada, vamos a decirlo. Y llegó con esa edad, se puso incluso como titular y dio muy buenos minutos. Es decir, de momento es una incógnita para mí, Damian Jones. Veremos cómo se adapta y a ver cuándo se incluye en la dinámica de grupo, porque es que viene de pegarse ahí una buena turra en los playoffs de Puerto Rico. Sí, sí, sí. No, es que llega con la pretemporada empezada, sin vacaciones. O sea, desde luego que el tío en lo que es dinámica de, por lo menos, a nivel físico llega. Porque no ha parado, no ha tenido vacaciones. Así que nada, Nacho, ya he repasado brevemente los jugadores. Vamos a ver un poco de encaje, los roles que pueden tener cada uno. Como has dicho al principio, creo que Tavares, obviamente, va a ser el pívot titular a día de hoy, ya digo, a día de hoy. No sabemos lo que puede pasar en unos meses, que Tavares ya va teniendo años. Pero, claro, Pedro va a tener que adaptarse también a Tavares. Tienes al pívot más dominante de Europa. Y obviamente no es un Nate Rivers. ¿Vale? No te va a tirar de fuera. El otro día, por cierto, subí una foto a Twitter. Cuando subió Tavares una foto a Instagram tirando un triple, la subí ahí a Twitter. Y dije, ya se va a poner a tirar triple este tío. Ya sería el último Ya, que me ya quedaba. lo que le faltaba, Sí, sí, sí. Entonces eso. Creo que Pedro se va a saber adaptar a Tavares. La experiencia para saber cómo adaptar al pivot a su juego, creo que la Y ya tiene. le conoce, ya Claro. conoce a Tavares. Y que ya le conoce. Entonces, creo que ahí lo va a saber hacer bien el entrenador. El rol de Sar creo que va a ir de menos a más. ¿Vale? Como he dicho antes, puede ser que en unos meses sea el titular. ¿Vale? Por ante de Tavares. Ya digo, en función de cómo esté el caboverdiano. Pero Sar es el jugador al que más progresión le veo probablemente del equipo, de la plantilla. Por sus cualidades Pues físicas y por su capacidad para tirar de fuera. Porque es que no hay muchos pivots que te hagan eso en Europa, ¿no?
Entonces, ya digo, creo que Sar va a ir de menos a más y es para mí el segundo fichaje que más me gusta, Nacho, de este mercado. Sí, El primero es TDC y el segundo es Oliver Sar. Y luego tenemos a Damian Jones, que creo que es obvio que va a tener ese rol de tercer pivot y que espero que ese contrato que le hayan hecho, que ya digo, estamos grabando esto antes de que se anuncie, ¿vale? No sabemos cuáles son las condiciones del importante, contrato, ¿vale? importante. No sabemos cuántos años de contrato son. Yo espero que sea uno. O un uno más uno como mucho. Yo creo que va a ser uno. El uno más uno ya me podría sorprender, aunque lo podría entender. Es decir, si de ahora cuando se haga oficial veo el uno más uno, también lo podría ver bien, pero sí que yo creo que es un jugador para un año, sobre todo encima por el cupo Ujú. extracomunitario. Si no fuese extracomunitario, pues oye, todavía puedes tenerla ahí, pero yo creo que atarte a otro año más de contrato podría ser un lastre para el Real Madrid. ¿Eh? Que a ver, que ojalá. Bueno, que ojalá que lo haga bien. O sea, igual Sí, sí, claro, luego. claro. Nosotros nos alegramos porque lo hagan bien todos los jugadores, eso está Eso claro. es. Y que igual luego lo hace muy bien Mm. y se acaba quedando. Imagínate que luego es la revelación. Pues quién Ojalá. sabe. Quién sabe. Pero bueno, de momento, a priori. Un año de contrato, yo es lo que haría. Y luego, si te sale bien, pues ya hablaremos de renovaciones. Pero de Mm. momento un año de contrato. Entonces, el orden va a ser ese, Nacho. Con Tavares, que se puede seguir siendo dominante, si las lesiones le permiten, y el físico lo mismo. Sar, que va a ir de menos a más, y Damian Jones, que es ahí la clara duda por la adaptación y bueno, pues eso, que nunca ha jugado en Europa. Mm. Hay que ver cómo Sí, llega. el que hemos dejado fuera ha sido a Garuba, por Obviamente, razones sí. obvias. Su lesión. Puede que llegue a jugar la próxima temporada, pero yo creo que va a ser muy tarde. Pero también es un nombre ahí, es un nombre que va a ocupar ahí un puesto en la plantilla que, claro, pues por las lesiones pues no va a poder jugar y es una pena, porque la verdad es que su nivel, hubo momentos de la temporada pasada que el Real Madrid de Sergio Scariolo se mantenía por Andrés Feliz y Usman Garuba. Tal cual. Yo recuerdo un partido aquel, ¿contra quién fue? Contra Asbel, creo, fuera de casa, que iba Al ver perdiendo el fuera de casa. Madrid y lo acaban sacando Garuba, Kramer y Andrés Feliz. Y Dek, creo que también estaba en ese quinteto. O sea, ya digo, Garuba es una pena. Es una pena que se pierda la temporada porque estaba en su mejor momento. Pero bueno, creo que el Madrid se ha movido bien, de momento a priori, Mm. a la espera de esa adaptación de Damian Jones. Y Nacho, para acabar, hay que hablar de Tavares, hay que dejar un hueco para Tavares porque, bueno, el otro día salió, como he dicho al principio, un ejercicio en Twitter que dio mucho, mucho de qué hablar, típico trenzado, ¿no? Que hemos hecho todos Sí. jugando, entrenando, que veíamos a Tavares en una canasta reboteando y sacando rápido de fondo, que de hecho, por si la gente no lo ha visto, lo pondré en pantalla, ¿eh? Hay un marcador al fondo con un tiempo y sumando los triples que meten con una cuenta atrás, ¿vale? Pues supongo que sería no sé, les habrán puesto un objetivo o algo. Sí, me imagino. Y en un aro Tavares y en el otro Sar, por si la gente no lo había visto. En el otro aro está Sar. Y claro, la pregunta es, ¿Tavares va a aguantar este ritmo? ¿Tú crees, Nacho? Pues muy buena pregunta, la verdad. Yo es lo que digo. Yo creo que al ritmo tan alto de Pedro Martínez me cuesta, me cuesta. Pero ya por un tema de edad, me cuesta Mm, mucho. Pero creo que Pedro Martínez va a buscar lo mejor para Tavares y creo que lo debe hacer. Debe buscar también lo mejor para él, pero quizás sí que hay momentos que se puede ver superado Tavares. ¿Eh? Yo mm, creo que si el Madrid juega con un poco parecido a lo que era el Valencia Basket, aunque se va a tener que amoldar. Es decir, yo creo que muchas personas se piensan que Pedro Martínez va a jugar igualito que en Valencia Basket y eso yo creo que es imposible, mm. porque tiene otro tipo de jugadores, si es otro tipo de equipo, es otro rollo. Pero sí que lo que comenta yo creo que le puede sobrepasar en algunos momentos. Ese vídeo, pues la verdad es que es bastante... causó muchas reacciones porque parece curioso ver en ese tipo de situaciones, aunque sea en un entrenamiento, a Eddie Tavares. Bueno, Nacho, pues lo dejamos por aquí, yo creo. Un Mm. vídeo interesante, que seguro que, bueno, esta temporada va a dar mucho de lo que hablar, este juego interior. Ya digo, no hemos hablado de los cuatros porque nos tiraríamos esta mañana, porque ha habido muchos recambios. Pero en el 5 hay tela. Hay tela y sobre todo el fichaje de Sar me parece espectacular. Veremos qué tal lo hacen. Lo comentaremos por aquí por el canal. Decirle a la gente que se suscriba, como siempre. Seguidnos por redes sociales. Siempre. Y nos vemos en la próxima, que estamos aquí para contar todo lo que pase en el básquet europeo. Nos vemos y hasta luego.